Muy buenos días o buenas tardes. Si usted es ministro religioso o pastor de alguna iglesia evangélica o protestante y todavía no ha regularizado la personalidad jurídica de su entidad, déjeme compartirle la información que usted necesita saber para poder constituir su iglesia como una personalidad jurídica de derecho público. Aquí se describen los pasos para constituir una iglesia como personalidad jurídica de derecho público. Este proceso legal es crucial para que la iglesia pueda funcionar de manera normal y ser reconocida ante las autoridades. El primer paso para poder constituir una iglesia como una entidad, una personalidad jurídica de derecho público, corresponde a la Constitución y la aprobación de los estatutos. ¿En qué consiste esto? Bueno, básicamente los miembros de la iglesia se congregan en una asamblea. En esta asamblea se redacta un acta de constitución y se aprueban los estatutos, es decir, los reglamentos por los cuales se va a regir la iglesia, tanto en ámbito, digamos, de las creencias internas de la iglesia, como también aquellos aspectos administrativos, como la representación, el directorio, la frecuencia de la celebración de las asambleas, lo que tiene que ver también con las propiedades o patrimonio que adquiera, digamos, la iglesia, y todo lo que tiene que ver con su administración. Entonces, una vez se aprueban estos estatutos, se produce un acta de constitución. Dentro de esa acta de constitución va un resumen, o más que un resumen, una cita textual de los estatutos aprobados. Y esto además se ingresa dentro de lo que es un libro de actas, igual que en una empresa, ¿no? Se incluye en un libro de actas, la cual va firmada por todos aquellos que asistieron a la asamblea de constitución. Dentro de esa misma acta de constitución se tiene que además entregar un mandato especial para que una persona, puede ser alguno de los que asistió a la propia asamblea de constitución, o puede ser una persona de confianza o un abogado que les haya asistido dentro de todo el proceso, a solicitar la reducción a escritura pública de estos documentos. Entonces, básicamente lo que se hace en este caso es que la persona que tiene este mandato especial dentro del acta va a una notaría y solicita que hay una copia del acta de constitución que se manda por correo electrónico o se presenta, digamos así, impresa. Normalmente es por correo electrónico, ¿sí? Esto se reduzca a escritura pública, es decir, lo que está en el libro de actas pasa a ser una escritura pública dentro del ámbito notarial. Y esto es para que, tenga una validez legal, o sea, que pasa a ser un instrumento público conocido y pueda ser presentado después ante las autoridades del Ministerio de Justicia. Una vez que se aprueba la escritura pública, o sea, es decir, que la notaría emite la escritura pública y manda copia al que la solicitó, entonces esa misma persona que está facultada, digamos, en el mandato, también debe decir el mandato que lo faculta para solicitar la inscripción ante el registro público de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Es decir, se lleva una copia de la escritura pública, se presenta en la oficina de partes del Ministerio de Justicia con el correspondiente formulario que está en la página del Ministerio de Justicia, y a partir de entonces se inicia, digamos, la solicitud de inscripción de la entidad religiosa. Esto requiere que la autoridad, en este caso el ministerio, revise, digamos, por un plazo de 90 días
el estatuto, la constitución, y que esté todo, digamos, más o menos en regla. Y si dentro de ese plazo de los 90 días no produce ningún reparo o ninguna objeción, entonces se entiende constituida por el Ministerio de la Ley, se entiende constituida la personalidad jurídica. Es decir, que pasa a existir la Iglesia como personalidad jurídica. Si dentro del plazo de los 90 días el Ministerio Público presenta una resolución denegando la inscripción, es decir, por algún reparo, por alguna objeción, entonces se va a dar un plazo de 60 días. En ese plazo de 60 días, la entidad, es decir, los que inscriben, tienen, digamos, la oportunidad de corregir aquellos errores o asuntos que el ministerio haya estimado que es necesario corregir y volver a ingresar la solicitud para que ya se apruebe definitivamente. Si habiendo reingresado la solicitud después de haber hecho los reparos, las reparaciones, o si se considera por parte de aquellos que quieren la inscripción que no es necesario hacer este reparo y se deniega, digamos, se vuelve a negar la inscripción en el registro público, entonces se puede reclamar esto ante la Corte de Apelaciones correspondiente. Esto dentro del mismo plazo que existe para solicitar para presentar, digamos, un recurso de protección, perdón. Y en ese caso serían 30 días desde que se niega la inscripción. Volviendo al caso original, en caso de que no hubiera ningún reparo, que esté todo en orden y que finalmente se apruebe por parte del Ministerio de Justicia la inscripción. Entonces, ahí, a partir de los 90 días, sin que haya ningún reparo, finalmente se aprueba la inscripción y, por lo tanto, lo que se hace en ese caso es, en la misma notaría en que se solicitó la reducción a escritura pública, se pide que se haga un extracto de la escritura pública, que también existe un modelo establecido para ese extracto. Una vez que la notaría lo emite, los solicitantes van y piden la inscripción en el diario oficial. Y finalmente, una vez que ya se inscribe en el diario, o sea, se publica en el diario oficial, sale la publicación, esta publicación debe también acompañarse al Ministerio de Justicia. Desde ese momento se entiende que ya está firme la inscripción de la entidad religiosa en el registro público. ¿Cuáles son los beneficios entonces de tener una personalidad jurídica de derecho público? Primero, el reconocimiento legal. La Iglesia adquiere personalidad jurídica y es reconocida oficialmente por las autoridades. Tiene capacidad jurídica, es decir, la Iglesia puede celebrar contratos, adquirir bienes, derechos, incluso ser representada en juicio, etc. Seguridad jurídica. La Constitución formal brinda mayor protección y respaldo legal a las actividades de la Iglesia, es decir, ya no es un mero grupo de personas que actúan, digamos, frente a la sociedad, sino que ya es una entidad reconocida por la ley. Y además, esta personalidad jurídica de derecho público tiene un régimen fiscal especial. O sea, a diferencia de las empresas o sociedades, una iglesia puede acceder a ciertas exenciones. Por ejemplo, no se tributa el impuesto a la renta, ¿no? Por su condición de entidad religiosa. Entonces, eso también es uno de los beneficios. Si usted como ministro religioso o como pastor de una iglesia tiene, digamos, la intención de crear una personalidad jurídica de derecho público para su entidad, para su iglesia, no dude en contactarme. Mi correo electrónico es abcarlossalazars@gmail.com.
y mi número de teléfono es el 948528988. También me pueden ubicar a través de LinkedIn, linkedin.com/in/Carlos Salazar Sandoval. Así que espero que esta información les sea de utilidad y para todo lo que necesiten, si ustedes quieren llevar a cabo la inscripción de su iglesia como personalidad jurídica de derecho público, no duden en contactarme. Esto es un área en la cual yo me he estado especializando, así que por favor me contactan nomás con toda confianza y yo muy feliz estaré dispuesto a ayudarles. Y sin más que añadir, muchas gracias y nos estamos viendo.